Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Una de las cosas que más se dice sobre Colombia en el mundo es que es uno de los países más biodiversos. 2.000 especies de aves, unas 500 de mamíferos, 3.000 de mariposas y así. ¿Pero qué significa todo eso? O sea, ¿qué importancia tiene para el mundo y para Colombia ser biodiversa? La biodiversidad no solo significa contar con distintas especies de plantas, de animales, de microorganismos en un territorio. También se refiere a todas las comunidades que lo habitan y a toda la información que está contenida en esta biodiversidad. Información tan importante que puede guardar la cura o potenciales tratamientos a enfermedades o garantizar la alimentación de la humanidad. Como en 1829, cuando se aisló la salicina del sauce, un compuesto que podría reducir la fiebre. Esto guió a la síntesis del ácido acetil salicílico, el componente principal de la aspirina, que seguramente quienes nos escuchan habrán probado alguna vez en la vida. Es uno de los medicamentos más prescritos para tratar la fiebre, el dolor y la inflamación. Pero este es solo uno de los tantos ejemplos de cómo la biodiversidad resulta tan importante para la vida y hoy para ayudarnos a enfrentar los retos de la crisis climática. Un frijol que podría tener un gen que lo hace más resistente a la sequía que otros, o una planta selvática que podría tener uno para producir una sustancia antiinflamatoria. Pero pese a esta capacidad, la biodiversidad está en crisis. Piensen que entre 1970 y 2018, las poblaciones de vida silvestre se han reducido en un promedio al 69%. En otras palabras, por cada 100 animales que hay en los años 70, hoy hay alrededor de 30. De ahí que se necesiten tomar decisiones urgentes sobre su conservación y manejo. Bueno, recientemente la conferencia internacional sobre biodiversidad más importante del mundo tuvo lugar en Cali, aquí en Colombia, la COP16. Esta gran reunión de países se celebra cada 2 años para revisar cómo va la implementación del convenio sobre la diversidad biológica, un acuerdo global del que hacen parte todos los países de las Naciones Unidas, excepto Estados Unidos, y cuyo propósito es la protección de la biodiversidad, su uso sostenible y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos. Desde 1992, los países se han reunido en estas COP para refinar el convenio, para crear nuevos protocolos, buscar financiación para la biodiversidad y ponerse metas de conservación que muchas veces no se acaban cumpliendo. Jacobo Patiño, que es periodista de Shots de Ciencia, viajó a Cali para conocer más de cerca las decisiones que se tomaron, especialmente aquellas sobre los recursos genéticos, que bueno, en últimas se refiere a toda la información que está contenida en nuestro ADN, en el ADN de las plantas, de los animales, de otros microorganismos, así como mencionamos al principio. Hola Jacobo, ¿cómo andas? Hola Efra, todo muy bien. Bueno, ahora es tu turno, cuéntanos cómo te fue en la COP. Entonces, comencemos porque la COP estaba dividida en dos zonas, la azul y la verde. La primera quedaba en un centro de eventos a las afueras de la ciudad, y era donde estaban las delegaciones internacionales y se llevaban a cabo todas las negociaciones. Tenía varios pabellones donde había distintas charlas sobre los temas que se estaban discutiendo y un espacio como de convención en el que organizaciones de todo el mundo tenían sus puestos para exponer sus proyectos relacionados a la conservación de la biodiversidad. Y la verde estaba en todo el centro de Cali, en el Boulevard del Río. Esta parecía una enorme feria, con stands de distintas instituciones del Estado, ONGs, centros de investigación y organizaciones de comunidades indígenas, afro o campesinas. También había tiendas, puestos para comprar cholado y lulada, e incluso un gran escenario con música en vivo. Ok, bueno, ¿y qué tal Cali? Pues en general, mucho calor, mucha salsa. Sí, mucho calor, muchísima gente y pues también ahí tocó desempolvar los pasos. Ay, Cali. Bueno, pero entonces entremos en materia. Cuéntame qué es todo este tema de los recursos genéticos. La verdad es que es un tema bien complicado y dependiendo a quién le preguntes vas a conseguir respuestas distintas. Entonces la idea fue preguntarle a distintas voces importantes para que nos cuenten desde su perspectiva qué es esto de los recursos genéticos. Primero fui para el Instituto IOMICAS de la Universidad Javeriana de Cali, donde investigan temas de seguridad alimentaria, productividad agrícola, biotecnología, entre otras cosas. Y allí la doctora Carolina Clavijo me habló desde el punto de vista científico occidental. Cuando hablamos de recursos genéticos, es básicamente esa información que tiene cada organismo vivo, ¿sí? Y el recurso genético puede ser explotado para beneficios, digámoslo, de los seres humanos, ¿no?
pero hay que tener mucho cuidado con esa explotación de ese recurso porque es algo que es propio del organismo. Lo que quiere decir Carolina es que así como nosotros tenemos recursos como tiempo o dinero, pues cada organismo vivo tiene unas propiedades intrínsecas que pueden proveer un valor para los seres humanos, sea alimento, medicina, materiales de construcción, cosméticos. Y por ejemplo, un tomate tiene una serie de cualidades que lo hacen comestible, o la corteza del árbol de la quina produce una sustancia que se llama quinina, que sirve como medicamento para la fiebre y la malaria. Y las instrucciones para que los seres vivos tengan estas propiedades están guardadas en su ADN, en unas unidades de información llamadas genes, y de ahí el nombre de recursos genéticos. Sin embargo, el término va un poco más allá de los genes. Cuando hablamos de recurso genético, pensamos principalmente en lo que es el gen específico, yo qué sé, para producir una molécula de interés biotecnológico, por ejemplo, ¿sí? Pero resulta que ese gen no funciona solo. Si tú lo sacas y lo extraes, pues él solito no va a funcionar, necesita una maquinaria biológica completa. Entonces, estamos compuestos, todos los organismos vivos están compuestos de muchísimos genes que ellos funcionan como en sinergia entre ellos, ¿no? Entonces, sí podemos hablar que el recurso genético no es solo el gen, sino el organismo completo o el ecosistema completo también. Entonces, los genes producen proteínas, las proteínas conforman a los seres vivos, estos a su vez conforman los ecosistemas, y si presentan algún valor para los humanos, todos se pueden considerar como recursos genéticos. Y como son recursos que provienen de la vida, se pueden renovar, propagarse y modificarse a través de procesos como la cría selectiva o la edición genética. Y a partir de esto se crean productos que se comercializan internacionalmente. Ok, entonces, me dijiste que la definición de recursos genéticos puede variar dependiendo desde donde se vea, ¿no? Y esta primera fue como, sí, como desde la ciencia, desde Occidente, pero ¿qué otras hay? ¿Con quién más hablaste al respecto? Pues la cosa con los recursos genéticos es que no existen en un vacío. ¿Cómo así un vacío? O sea que son parte de la biodiversidad del planeta y muchas veces hacen parte de la identidad cultural y el sustento de comunidades locales que los han protegido y utilizado tradicionalmente por cientos de años. Los cultivos y las medicinas de los pueblos indígenas o incluso la gastronomía tradicional de los pueblos afrocolombianos son ejemplos de esto. ¿Y pudiste hablar con estas personas? Sí, de hecho, esto me contaron. Para nosotros es todo el tema del conocimiento que manejamos con el tema del conocimiento sobre el tema de las plantas, el uso, manejo, pero también la conservación y el cuidado y protección que tenemos frente al tema de estos recursos que hoy dicen recursos naturales, para nosotros son el tema de la vida, ¿no? Este es Carlos Alberto Sánchez, indígena del pueblo Nasa del departamento del Cauca y representante de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, que es un espacio de concertación entre ellos y el gobierno nacional. Lo conocí en el stand de la comisión en la zona verde y estuvimos hablando en las orillas del río Cali. Pues son recursos que nosotros los hemos utilizado para el tema de la medicina tradicional, medicina ancestral. Muchos de estos elementos o plantas, como decimos nosotros, pues las hemos utilizado para conservar la vida, pero también para conservar nuestros espacios, digamos, con el tema del manejo de estas plantas, para la protección espiritual y la sanación, pues, del tema del territorio. Ok, más o menos lo que le entiendo a Carlos Alberto es que de entrada sí que le quitan o dejan de privilegiar ese valor supremamente capitalista que se le da, por ejemplo, en este mundo de Occidente. Y la connotación resulta ser mucho más amplia porque lo que uno puede entender como un servicio estrictamente de la biodiversidad por su uso potencial en medicinas o para hacer productos de belleza se queda muy corto. Y es que al final ellos como que le dan una mayor trascendencia porque los recursos genéticos, entre comillas, pues también tienen un valor espiritual grande o incluso lo consideran como medicina ancestral. Sí, esta es la perspectiva de una comunidad indígena, porque luego hablé con Maricruz Rentería. Yo soy Maricruz Renteriane Mina, soy una mujer negra del Pacífico colombiano, de un territorio colectivo ancestral, que es el territorio del Consejo Comunitario del Río Yurumangui. Soy una activista del proceso de comunidades negras, PCN. Ha sido mi escenario de formación política como mujer negra. Bueno, ¿Qué espera, más? es Pues que ella habla del proceso de comunidades nosotros negras o PCN. ¿Y qué es eso?
Es una organización de 140 entidades afrodescendientes en Colombia y trabajan, como ellos y ellas lo definen, en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales. Ok, perfecto. Entonces, Maricruz me habló de algo muy importante, que es el rol de las mujeres en el uso tradicional y la transmisión cultural del conocimiento sobre los recursos genéticos. Quienes se enseñan al interior de la casa, de la familia y la comunidad, somos las mujeres, las bisabuelas, las abuelas, las mamás, las hermanas las mayoras de la comunidad, somos la que históricamente y ancestralmente hemos transmitido ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento ancestral, ¿sí?, que tiene estrecha relación con los recursos naturales en los territorios, pues ha sido como lo que ha permitido también nosotros poder avanzar en la materialización, vivencia de muchas de las prácticas que tenemos al interior de los territorios. Hay unos aspectos importantes que tienen que ver con la vida del pueblo negro, por un lado, asociado a al recurso genético, que tiene que ver la medicina ancestral, y que esa medicina ancestral tiene una gran carga de recursos genéticos. Si bien es Pueblos como el de cierto, Maricruz han desarrollado todo tipo de remedios a lo largo de generaciones, utilizando plantas medicinales que encuentran en sus territorios. Y me contó que tienen para casi todos los males, desde la fatiga y el dolor de cabeza hasta las venas varices y los parásitos estomacales. Como el matarratón, un árbol de flores rosadas muy bonitas que crece en el Pacífico y otras partes de Colombia. todos los síntomas de la gripa ante el matarratón huyen. Nosotros nos tratamos la gripa con el matarratón, nos bañamos, nos hacemos infusión, tomamos, ¿sí? Hay unas hierbas que nos permiten, de acuerdo a lo que tú tengas, nos permiten sanarnos. Pero entonces sí hay una contradicción entre los recursos genéticos como los concebimos nosotros, o bueno, el occidente, y cómo lo entienden las comunidades. Maricruz coincide con Carlos en que lo que nosotros llamamos recursos genéticos es para ellos algo completamente distinto, algo sagrado que se transmite libremente en la comunidad sin ánimo de lucro. Si bien es cierto, nuestras abuelas, y por qué no decirlo también, nuestros abuelos nos curaban y sabían de ese poder que siguen teniendo las plantas, pues ellos no lo llaman recurso genético. Era el conocimiento que habían heredado de sus abuelas, de sus mamás, y que habíamos heredado, y es, además de una herencia, es un legado ancestral que ha venido pasando pues de generación en generación. Entonces, luego quienes sí se dedicaron a sacarle provecho y a estudiarlo desde otra mirada, que le llaman mirada científica, pues le pusieron ese nombre, el recurso genético, pero para nosotros es el poder espiritual, el poder de un ser supremo que se manifiesta a través de esos recursos que tenemos en las plantas, en los bejucos, en el agua, en el aire, en la luna, en el sol. Después de hablar con Maricruz y Carlos Alberto, me di cuenta que este era un sentimiento que era muy similar entre comunidades, no solo del país, sino de distintas partes de América. Yo soy Florina López, del pueblo Cuna de Panamá, coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad. En la zona azul pude hablar con Florina y su organización, la cual engloba mujeres indígenas de toda Latinoamérica. Bueno, los recursos genéticos para nosotros prácticamente dentro de nuestros territorios son nuestros conocimientos, son nuestras plantas medicinales, nuestras semillas que día a día protegemos y conservamos, nuestras formas de vida. Así que cuando hablamos de acceso a recursos genéticos, justamente estamos en esta lucha de defender, porque todo lo relacionado con los recursos genéticos también se relacionan con nuestros conocimientos y nuestros saberes indígenas. Y a unos pocos pasos del stand de la Red de Mujeres Indígenas encontré el de la Indigenous Environmental Network, o Red Ambiental Indígena, que es una alianza de pueblos originarios norteamericanos que buscan la protección de sus sitios sagrados, recursos naturales y modos de vida. Y de casualidad pude conversar con su director ejecutivo. Les voy a traducir lo que dijo. My name is Tom Goldtooth. Me llamo Tom Goldtooth y soy de los Navajo, o lo que llamamos nosotros mismos los pueblos Diné de los Estados Unidos.
o lo que llaman los Estados Unidos, de la zona suroeste de Nuevo from the México. New Mexico Southwest area, but also I am Pero también soy de los Dakotas de Wakantonwan. Algunas personas nos conocen como Sioux, y soy el director ejecutivo de la Red Ambiental Indígena. Tom me contó que tenía una gran preocupación por la forma en que los recursos genéticos estaban convirtiendo aspectos de la naturaleza que son sagrados para su cultura en fichas de cambio para ser comercializadas por los estados y las compañías. Wow. ¿Y qué te dijo? I must share with you, we have concerns because we have two kinds of Debo compartir con ustedes que tenemos preocupaciones porque tenemos dos tipos de sociedades que están tratando de vivir en este planeta. Tenemos los que son indígenas, que llevan nuestro conocimiento desde el principio del tiempo. Mantenemos nuestra relación con la madre tierra, en el suelo, en el agua. Y entendemos la cosmovisión, la cosmología, la relación espiritual con la madre tierra, con la naturaleza, con los árboles, incluso con las rocas y las piedras. Tenemos personas que hablan con los espíritus de la vida. Even to the rocks and stone, we have people that talk to the spirits of the life. Then we have the people Luego who tenemos la gente que no es indígena. No sé cuál es su historia, pero no tienen una creencia así. have a belief like that. Hay un peligro y es que nuestro conocimiento que compartimos sea malinterpretado por una humanidad que no tiene ninguna relación con lo que estamos Would be hablando. misunderstood by a humanity that has no relationship to what we are talking about. Para Tom, un mundo donde los recursos genéticos derivados del conocimiento tradicional son utilizados responsablemente es incompatible con el que propone el sistema capitalista. Hablando con él, noté su frustración alrededor de la noción de asignarle un valor monetario a la naturaleza y su conservación. How do we engage with the leadership at these conferences of the UN? ¿Cómo nos relacionamos con los dirigentes de estas conferencias de la ONU que no entienden nada? Quieren mercantilizar y privatizar los árboles, la naturaleza. Y eso confunde a muchas de las autoridades espirituales con las que trabajo. My spiritual authorities I work with. Dicen, ¿cómo es posible que comercien con el aire en el sistema de mercado? In the market system, Es que es muy poderoso lo que dice él. Escuchando estos testimonios, también se ve que el debate por el uso de los recursos genéticos va mucho más allá de una pelea por definiciones. Exacto, la verdad es que a lo largo de la historia, incluso hoy en día, la relación entre el mundo occidental y estos recursos ha sido marcada por dinámicas extractivistas y coloniales. Desde la época de las colonias, los recursos genéticos del sur global, que alberga la mayor parte de la biodiversidad del mundo, han sido saqueados. Primero por los grandes imperios europeos y luego por las compañías multinacionales que toman el conocimiento de las comunidades, lo patentan y lo convierten en productos multimillonarios, con los cuales pueden lucrarse sin que sus protectores ancestrales vean un centavo. Y eso tiene un nombre: biopiratería. Las especias de la India, los cultivos como el maíz, el aguacate, las papas o el cacao de América o las materias primas como el caucho de la Amazonía son ejemplos de recursos genéticos que fueron tomados con medios extremadamente violentos y hoy son productos globales que están casi completamente desconectados de su contexto cultural original. La medicina tradicional ha sufrido un golpe similar. Muchas de las plantas utilizadas por comunidades locales han sido convertidas en drogas farmacéuticas. Por ejemplo, la noretindrona, un compuesto usado en pastillas anticonceptivas, viene de la cocolmeca, un ñame originario de México que se usaba para tratar el sangrado de las encías. Y constantemente las compañías farmacéuticas y biotecnología hacen algo llamado bioprospección, que consiste en investigar plantas con usos tradicionales para aislar compuestos útiles para la medicina, la industria de cosméticos, entre otras. De hecho, Florina me habló de un caso de esto que ocurrió en el pueblo Cuna. Cuando se conoce que en el pueblo Cuna, sobre todo el cacao, es una semilla sagrada para nosotros. Lo utilizamos para la energía, lo utilizamos para el conocimiento, para desarrollar más nuestra inteligencia. Lo usamos para las cuestiones ceremoniales, para las cuestiones espirituales. Y resulta que un estudio que se hizo demostró que el cacao que consume el pueblo Cuna ha hecho que por muchos años no sufran de diabetes, no sufran de la presión arterial alta, no sufran de corazón, de problemas de corazón. A través de esos estudios lograron una empresa, no llevó la semilla, pero sí llevó la información de que eso era excelente y en una página web publicaron el producto del cacao como que provenían de Cunayala y que sus estudios demostraban esto. Cuando nos enteramos del Congreso General, que es la estructura máxima de toma de decisiones del pueblo Cuna,
lo demandó. Y logramos que esa empresa, Cocoa Wells, pagara una indemnización. Bueno, pero entonces, ¿dónde entra la COP en todo esto? Pues uno de los 3 objetivos principales del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, que fue el que le dio inicio a las COP de biodiversidad, era asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos. Ok, o sea, más o menos como que las utilidades que resulten del uso de estos recursos para algún producto en particular, tipo un medicamento, se puedan repartir de manera justa con las comunidades que de alguna u otra manera resguardan este conocimiento. Sí, pero la verdad no quedó muy claro cómo se iba a lograr esto, por lo que en 2010 se creó el Protocolo de Nagoya, una adición al convenio que da los lineamientos que deben seguir los estados que lo ratifiquen para asegurar que los recursos genéticos sean utilizados con el consentimiento informado de las comunidades y que éstas puedan participar de los resultados de las investigaciones científicas, regalías de productos y otros beneficios monetarios o no monetarios. Para la COP16, este iba a ser uno de los temas de debate más importantes. Colombia, como país megadiverso y hogar de cientos de comunidades étnicas y campesinas, tenía que aprovechar el rol de anfitrión para poner la gestión de los recursos genéticos al frente y al centro de las negociaciones. Bueno, ¿y cómo está Colombia con el protocolo? El país firmó el protocolo en 2011, pero aún no lo ha ratificado, lo que significa que no está obligado jurídicamente a cumplirlo. Ya se comprometieron a hacerlo, pero ahí está pendiente. Además, había otro tema en la mesa que no está dentro del protocolo de Nagoya, pero que también tiene que ver con el acceso a recursos genéticos y que si no se regula puede prestarse para todo tipo de abusos. Las secuencias genéticas digitalizadas. ¿Y puedes explicar un poquito más esto de las secuencias genéticas digitalizadas? Pues para los que no se acuerden de las clases de biología en el colegio, el ADN es como un gran libro que está en todas las células de los seres vivos y contiene las instrucciones para formarlos. Sin embargo, está escrito solo con 4 letras, A, T, C y G, que representan unas moléculas llamadas adenina, timina, citosina y guanina. Si nos imaginamos el ADN como esa especie de escalera retorcida que siempre nos muestran en todos lados, estas moléculas, llamadas nucleótidos, serían los escalones. En la ciencia actual es posible tomar las células de cualquier organismo, aislar su ADN o su material genético y secuenciarlo. Es decir, determinar el orden exacto de todas las miles de millones de A's, T's, C's y G's que lo conforman. Aquí Carolina Clavijo, del Instituto Iómicas de la Universidad Javeriana de Cali, con quien hablamos al principio, nos cuenta más. Entonces hay distintas técnicas de secuenciación. Hoy en día contamos con unas técnicas que son las de nueva generación, que nos permite a nosotros ir identificando las partecitas de las partes del gen, y después de la secuenciación lo que hacemos es ensamblar bien sea todo el genoma o las regioncitas del gen que a nosotros nos interesan, ¿no? Esas secuencias normalmente lo que hacemos es consignarlas en bases de datos públicas. Hay una que es muy conocida que es el GenBank. Entonces allí uno puede, digamos, publicar esa secuencia del organismo, llámese organismo una planta, una fruta, un microorganismo, ¿sí? O incluso hasta un cultivo celular. Bueno, entonces, más o menos toman pequeños fragmentos del código genético y los arman como un rompecabezas hasta tener toda la secuencia o el genoma del organismo. Sí, así es. Y entiendo que luego esa información se sube a bases digitales de acceso público. La pregunta es, ¿qué tan problemático puede resultar esto? Pues precisamente las comunidades advierten que esto puede ser una manera aún más fácil de aprovecharse del conocimiento tradicional, porque ya ni siquiera habría que ir a recolectar los organismos, sino que toda la información de sus genes puede ser accedida desde una base de datos sin su conocimiento. Pero son como 2 caras de la moneda, ¿no? Porque esa información disponible también permitiría nuevos desarrollos. Claro, porque uno de los mayores obstáculos en la ciencia es que la información no está disponible y a veces, no sé, toca pagar o simplemente por puras tensiones y egos no se quiere compartir. Entonces me imagino que si uno tiene acceso a esta información, pues es más fácil llegar a esos desarrollos tecnológicos, de medicamentos o ahorita con la crisis climática, ¿no? Sí, y eso lo vi estando allá en Cali. También pude visitar el Centro Internacional de Agricultura Tropical, o el CIAT, que investiga formas de mejorar los cultivos más esenciales para los seres humanos, como son los frijoles y el arroz, para hacerlos más productivos, sostenibles y resistentes a las enfermedades y los efectos del cambio climático. Y claro, su trabajo depende muchísimo de las secuencias digitales. Bueno, para nosotros realmente la mayor parte o el trabajo más importante de la parte de edición de genomas es tener el conocimiento del genoma de las plantas. Sin esto, pues digamos que se va a atrasar un poco todas esas tecnologías que se han venido avanzando y que ayudan o que dan apoyo al mejoramiento de las plantas. Entonces yo digo que, pues pienso, que privatizar o que esto no quede tan disponible para los investigadores
va a retrasar mucho, digamos, toda esta área del mejoramiento. Esta es Sandra Patricia Valdés, ingeniera agrónoma con máster en patología de plantas e investigadora del CIET. Entonces, pues en mi opinión, pienso que si las herramientas están y están disponibles, pues uno puede avanzar más para obtener cultivos, no sé, mucho mejor y más amigables también con el medio ambiente. Pero para nosotros igual el uso de eso es importantísimo, porque si yo no tengo conocimiento del genoma de las plantas, pues no voy a saber dónde voy a habitar, no voy a saber cómo se están comportando, cuál es la mejor variedad que puedo llevar a un sitio para una mejor producción o que sean resistentes a enfermedades. Entonces sí es necesario tener conocimiento de todas estas secuencias. Y la conservación de la biodiversidad también puede apoyarse mucho en las secuencias digitalizadas. En la zona azul hablé con un experto en este tema que se llama genética de la conservación. Se trata de Christopher Funk, profesor del Departamento de Biología de la Colorado State University en Estados Unidos. Mi investigación se centra en la aplicación de la genética y nuevos enfoques genómicos a preguntas de conservación. Trabajo en una gran variedad de organismos, todo tipo de anfibios, peces, aves, mamíferos y especies de insectos. Chris es uno de los líderes de la Coalición para la Genética de la Conservación, una red de expertos que utilizan los genes de los organismos vivos para conocer el estado de sus poblaciones y tomar decisiones para su conservación. Así que, en primer lugar, la importancia de la variación genética es enorme en la conservación, porque las poblaciones requieren variación genética para adaptarse al cambio climático, a las especies invasoras o a otras amenazas que enfrentan. La variación genética dentro de las poblaciones silvestres y en las poblaciones domésticas de plantas y animales es absolutamente esencial para que puedan adaptarse a los rápidos cambios ambientales. Ahora, la información de las secuencias digitales, como secuencias de ADN y otros tipos de información, es una manera en que se puede cuantificar y monitorear la variación genética. Claro, sí que son muy importantes para la ciencia y la conservación. Pero la gran pregunta vuelve a ser, ¿qué queda para las comunidades? ¿Y cómo evitamos que esta información se preste para la biopiratería y otros abusos? Pues todos los científicos con los que hablé estaban de acuerdo con que el uso de recursos genéticos y secuencias digitales debía hacerse con el permiso de las comunidades de los sitios donde se toman y que debían participar de los beneficios que salieran de su investigación o comercialización. Creo que es fundamental que las comunidades de las que proceden las especies que se secuencian para obtener información sobre secuencias digitales sean consultadas y debe haber un acuerdo previo sobre cómo compartir los beneficios de la información. Y obviamente este es un gran problema ahora mismo en la COP16 que se está tratando de resolver. Es un tema muy complicado, pero sin duda tiene que haber un cambio con respecto a la forma en que se han hecho las cosas en el pasado, cuando los países ricos iban a las comunidades, tomaban tejidos y los secuenciaban, y luego las comunidades de las que procedían nunca obtenían ningún beneficio de ello. Obviamente eso tiene que cambiar. Listo, entonces sabemos que debemos repartir equitativamente los beneficios derivados de estos recursos genéticos. Lo dice el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. Pero tengo varias preguntas. ¿Cómo se ven estos beneficios? ¿Quién va a pagar por ellos? ¿Realmente son los que las comunidades buscan sacar de todo esto? Ese tema de los beneficios se ha dejado muy ambiguo en todos los textos que han salido de las COP. Existen beneficios monetarios, como pagos directos de regalías y compensaciones, y también no monetarios, que dependen de las necesidades específicas de cada comunidad. Pero estas son tan diversas que es imposible pensar en una solución que las abarque a todas. Para Carlos del pueblo Nasa, más allá de la compensación, los beneficios deberían orientarse hacia la legalización de sus tierras y un compromiso de los países más poderosos para dejar de contaminar y destruir la biodiversidad. Que no nos digan perezosos como nos dicen, que porque nosotros no cultivamos la tierra supuestamente entonces somos perezosos. No, nosotros estamos mirando también es la vida, ¿no? La vida humana y la vida de la especie natural también lo estamos mirando y la especie espiritual. Para Florina de los Cuna, las contribuciones de los pueblos indígenas deberían ser reconocidas y se les debería dar la posibilidad de acceder a las patentes de sus propios recursos y así competir creando sus propias economías. Porque los patentes que surgen no reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en ese lado, tener acceso a nosotros como pueblos indígenas a los patentes para nosotros es difícil porque representa muchos gastos que no tenemos. Y yo creo que la mejor forma sería reconocer justamente ese derecho de titulares
de esos conocimientos, de esos recursos, y que sea también de una forma que también apoye justamente al desarrollo de economías en nuestros territorios, cuando organizaciones, cooperativas trabajan sobre plantas medicinales, de que sean reconocidos a través de ayudas económicas en el desarrollo de sus tecnologías e innovaciones que tenemos como pueblos indígenas también. Maricruz del río Yurumangui piensa algo muy similar: desarrollar infraestructura para que los pueblos se apropien de sus recursos genéticos. Hay que retribuir, y eso significa en inversiones, eso significa en que nosotros y nosotras podamos tener a nuestra gente cualificada, que podamos tener la posibilidad de cualificar a la gente para que sean nuestros propios científicos, nuestras propias investigadoras, que contemos con lo que debemos contar para transformar todo el tema productivo en la transformación de lo que tenemos. Y por otro lado, Tom, de los Navajo y Dakota, busca un cambio total en la mentalidad occidental de tener un dominio sobre la naturaleza. Pero es más profundo que decir, bueno, si nos toca luchar con ustedes los indígenas, al menos les damos el 50, el 60 o el 20% de las ganancias. Tampoco es eso lo que estamos diciendo. Estamos hablando de un cambio de sistema y mentalidad, de este concepto de que la sociedad dominante quiera controlar la vida. Es muy paternalista, muy patriarcal. Es muy dominado por los hombres. Tenemos que tener protocolos éticos que tengan poder detrás de ellos, que devuelvan la autoridad a nuestros pueblos indígenas. Claro, y es que eso es lo que no parece verse, porque todas estas conversaciones, si no la gran mayoría, tienden a reducirse a la plata. Ah, listo, te pago tal o cual porcentaje, como dice Tom, pero la negociación es más compleja, especialmente porque, aunque estos pueblos originarios tengan opiniones similares frente al tema de los recursos genéticos, hacen parte de contextos particulares, por lo que tomar decisiones sin verdaderamente tener esto en cuenta puede hacer que los problemas sean peores. Bueno, amigo, ya con este panorama en la mesa, ¿en qué terminó todo? La COP acabó hace unas semanas y entonces, ¿qué definieron? Lastimosamente, el presupuesto de SHOT solo alcanzó para la primera semana, entonces no pude ver en vivo y en directo los resultados finales de las negociaciones. Pero hablé con alguien que sí. Listo, perfecto. Pues mi nombre es María Mónica Monsalve, soy periodista de América Futura, que es un proyecto del periódico El País América que busca cubrir desarrollo sostenible en toda América Latina y el Caribe. Durante toda la COP, el debate alrededor de los recursos genéticos había girado en torno a la financiación, de dónde iban a sacar la plata para financiar los supuestos beneficios que le darían a las comunidades. Ya desde la COP anterior se venía hablando de un fondo especial, donde las entidades, usualmente del norte global, las que se habían beneficiado de los recursos genéticos, pudieran aportarle a las comunidades del sur. Entonces, el debate en esta cumbre era sobre las reglas del juego de ese fondo. Entonces, estaban buscando saber quién tenía que poner esa plata al fondo, cuánta plata tenían que poner al fondo, cómo se iba a repartir la plata del fondo y a quiénes iba a llegar, básicamente. El caso es que lo concretaron. Ya se sabe cómo va a operar el fondo, le llamaron el Fondo de Cali, además, lo cual, pues digamos que es bonito de alguna manera para Colombia. El fondo quedó, digamos, con algo bueno y es que puso unos indicadores de cuánta plata deberían dar las empresas a este fondo. Entonces dijo que pueden dar o el 1% de beneficios que ganen o el 0.1% de los ingresos que ganen las empresas que usan estas secuencias genéticas. A ese saco metieron a las empresas farmacéuticas, cosméticas, biotecnológicas, a la agroindustria y a las comercializadoras de medicamentos naturistas. Bueno, pero Mónica dijo algo interesante y es que pueden aportar, no que deben o que están en la obligación. Sí, lamentablemente ese es el lenguaje que tienen que usar, porque no pueden obligarlas legalmente a que lo hagan. Esto opina María Mónica. Pues yo creo que estos procesos a la final son algo débiles de alguna manera, porque creo que siguen funcionando como por lo que llaman peer pressure, como la presión social. Entonces, creo que ahí sigue siendo algo muy débil. Es decir, es bueno y si uno reconoce toda la historia del proceso, es bueno que se haya creado el fondo y que diga qué empresas y todo, pero pues tampoco no es obligatorio. Y pues las empresas, por ejemplo, las farmacéuticas tienen mucho poder en el mundo desarrollado, o el mundo el norte global, o como queramos llamar a esas economías más desarrolladas. Eso tocaría ver.
Yo creo que de aquí, en estos 4 años, creo que toca ver si efectivamente las empresas van a dar o quizás van a dar ahí como un poquito a lo greenwashing, como diciendo, ay, miren, yo sí contribuí, pero quién sabe qué tanto están contribuyendo de eso. A pesar de lo bueno y lo malo, el Fondo de Cali fue el gran logro de la COP16 en cuanto a recursos genéticos. Pero paradójicamente, el día de la inauguración, Colombia presentó su Plan de Acción de Biodiversidad, un instrumento de política pública que detalla una serie de acciones que el país debe realizar para cumplir con el marco Kunming-Montreal de biodiversidad, el cual contiene las metas globales a las que el mundo accedió para protegerla. Pero aunque se hablaba mucho de áreas protegidas, protección a defensores ambientales y bioeconomía, los recursos genéticos brillaban por su ausencia. Es como la hoja de ruta para afrontar la pérdida de biodiversidad, su uso sostenible y su reparto equitativo. Eso es un marco global, tiene 23 metas. Y dice que de las 23 metas y cómo Colombia las está aterrizando a través de su plan de acción, las únicas 2 metas que sí que Colombia no tiene como dónde aterrizarlas políticamente e institucionalmente son la de acceso a recursos genéticos, que es la meta 13, y la de seguridad de biotecnología, que es la meta 17. No obstante, Colombia estuvo presionando porque el Fondo de Cali recibiera montos significativos y que estos pudieran llegar directamente a las comunidades y pueblos originarios. Y es que haya financiación directa a comunidades indígenas, que solo reciben como el 1% de los recursos de medio ambiente que hay en el mundo. Entonces, digamos que Colombia como tal era parte como de este gran bloque de países en desarrollo pidiendo, pues, digamos, montos grandes y ojalá que fueran, digamos, eh, no aportes voluntarios, sino más bien vinculantes y obligatorios. Bueno, y en todo esto, ¿cuál fue el rol de las comunidades en las negociaciones? Pues si bien la discusión sobre los recursos genéticos y las secuencias digitales fue puesta sobre la mesa de la ONU por los pueblos indígenas, a la participación todavía le queda un largo camino. Que eso es como una crítica que existe no solo a este tema de las secuencias genéticas, no solo a la COP16 que se hizo en Colombia, sino en general al proceso de las cumbres o de las convenciones de Naciones Unidas, y es que ellos son como observadores, son unos grandes observadores, digamos, muy escuchados, todo el mundo siempre habla de ellos, se les reconoce en la Convención de Biodiversidad, incluso también las de Cambio Climático, pero a la hora de votar ellos no votan, es decir, no tienen voto. Pucha, Joco, es que sí es una vaina muy frustrante y también muy compleja porque quienes están directamente afectados no tienen un poder real entre esas conversaciones. Y yo recuerdo cómo arranca este episodio y era sobre qué significa recursos genéticos para unos y para otros. Son cosas muy distintas y sus preguntas y la visión de esto son diametralmente diferentes. Termina siendo los mismos gatos tomando decisiones sobre el planeta solamente desde una orilla. Sí, con estos escenarios internacionales los procesos son muy demorados y los pasos hacia adelante son pequeños, pero también es bueno resaltar lo positivo de haber tenido un evento así aquí en Colombia. Para mí, como colombiana, y por lo menos 2 colombianos que siguieron la discusión, se entiende la importancia de esto. Es decir, creo que muy poca gente entiende o sabe sobre la biopiratería, ¿no? O es más, a mí me dicen biopiratería y digo, qué pereza entender eso, pero luego uno entra a ver que es proteger estos recursos genéticos que no son, o sea, que son, o sea, en nuestro caso colombiano, que son pues nuestros, primero de la nación colombiana y segundo de comunidades indígenas afrolocales que han protegido estas especies no arbitrariamente. Claro, y por lo menos es un momento para darle importancia a un tema que uno no se imagina que está sucediendo, ¿no? Una oportunidad para hacerse preguntas, para tener conversaciones, para mantener debates que son importantes. Y bueno, pues ya es hora de ponerle el foco a estas empresas multimillonarias para que de verdad empiecen a retribuir algo de lo que han tomado de los conocimientos tradicionales y que todas esas riquezas que se han hecho a costas de las comunidades pues empiecen a reconocerse, ¿no? Sí, y pese a todo esto, es alentador ver a personas como Carlos, Maricruz, Florina o Tom luchando constantemente por preservar su conocimiento ancestral, aunque todo pareciera ponerse en su contra. Que hay que seguir haciendo esfuerzos conjuntos, pues porque pues es la casa común y si se acaba el agua, pues no solamente nos va a afectar al pueblo negro ni a los pueblos indígenas, sino que nos va a afectar. Hay que hacer un esfuerzo común y todos debemos revisar cómo apalancar para salvar el planeta. ¿Sí? Y seguimos nosotros dándole, porque el pueblo no se rinde, carajo. Listo, muy bien.
Este episodio fue producido por Jacobo Patiño y editado por mí, Efraín Rincón. El viaje de Jacobo no hubiera sido posible sin el apoyo de Fondo Acción. Gracias a todas las personas que nos dieron parte de su tiempo y también compartieron su voz. Y gracias a IA Studios por prestarnos el espacio para grabar. ¿Y a ustedes qué les pareció? Participen en la conversación a través de las redes sociales. Nos encuentran como @shots de ciencia. Y si les interesa apoyarnos, compartan este episodio y consideren donar alguito a través de Patreon o Mercado Pago. Los enlaces los encuentran en la descripción. Nos vemos en la próxima.